Una vez que hemos analizado los datos, tenemos que presentarlos y lo podemos hacer tanto en el texto del reporte como a través de cuadros y gráficas. Este video lo vamos a dedicar muy brevemente al tema de los cuadros. Los cuadros, mediante los cuales presentamos resultados de análisis estadístico, generalmente tienen tres partes. Un título, que debe ser sucinto, pero que debe responder el qué, el cómo, el cuándo y el dónde se obtuvo esos datos, el cuerpo del cuadro propiamente dicho y finalmente las notas explicativas. Ahora bien, los cuadros pueden ser construidos para cumplir uno de dos o los dos objetivos que se mencionan a continuación. Pueden ser, por supuesto, y es lo más frecuente, para presentar la información estadística generalmente a un auditorio o a un grupo de lectores, o bien pueden ser en el proceso del análisis de los datos como un apoyo personal durante ese análisis. Generalmente la presentación de información estadística hacia terceros favorece que el cuadro o nos obliga a que el cuadro deba ser hasta autoexplicado, mientras que el cuadro que se elabora para el apoyo personal durante el análisis generalmente es más complejo porque es con el que estamos jugando con los datos, acomodándolos y generalmente ese lo entiende únicamente quien lo está elaborando. Aquí vemos un ejemplo sencillo de un cuadro que fue publicado hace tiempo en una revista y nos vamos a centrar en describir en poco de detalle las características de este cuadro y cómo lo vamos a ir leyendo. En primer lugar, el título nos dice el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. El qué se refiere a homicidio en hombres. El cómo se refiere a ocurridos durante el trabajo, según la edad de la víctima. El dónde es en Jalisco y el cuándo es el periodo de 1989 a 1991. Seguramente alguien podría ponerle un título diferente, pero mientras respetemos el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, el título va a ser más fácil de ser comprendido. Después de revisar el título, tenemos que ponerle atención a las notas. En este cuadro hay 4 notas que están señaladas con las letras A, B, C y D. Esas 4 notas nos muestran algunas particularidades del cuadro. Por ejemplo, la nota A nos habla de dónde surgió el número de la cantidad de trabajadores en 1990. La nota B nos habla de que entre 1989 y 1991 se registraron 2 homicidios en niños, pero que no fueron incluidos en el cuadro. Y así la nota C nos dice cómo se calculó la tasa y la nota D, que corresponde nada más a una cédula, aclara que en ese cuadro, en el total, se incluyen 22 hombres en los que no se especificó la edad. Si alguien tiene la curiosidad de sumar los homicidios en esta columna, se va a dar cuenta que no suma 202, porque hubo 22 en los que no se especificaban la edad, pero que sí se especificaba el sexo y eso se acumuló al total. Una vez que ya hemos revisado el título y las notas, entonces ya pasamos a revisar el cuadro propiamente dicho.
Los cuadros están conformados por una matriz formada por columnas y renglones. Generalmente en la primera columna, en el primer renglón, ponemos las categorías, en las columnas ponemos los valores diferentes. Este es un cuadro sencillo que solo muestra un grupo, no hace un cruce de variables, pero también se pueden poner cruces de variables en ese cuadro de tal manera que se transmite información. Algunos cuadros pueden tener porcentajes, cálculos de odds ratio, que vamos a ir conforme avancemos en el curso. Pero básicamente es una matriz de columnas y renglones donde vamos a anotar los números que queremos que se muestren en nuestra presentación. Finalmente, en la base de esta presentación, de esta transparencia, destaco la fuente. Los datos con los cuales se elaboró este cuadro fueron obtenidos de dos periódicos que en aquel entonces eran los únicos más importantes de la ciudad de Guadalajara, que eran el Occidental y el Informador, y que tenían una sección donde se dedicaba al tema de los asaltos, de los homicidios, etcétera, que era la nota roja y que más o menos estaba bastante completa. Hay mucha discusión sobre si esta parte debe ser o no incluida. Si el cuadro forma parte de un artículo donde se describió cómo se obtuvieron los datos, bueno, no es necesario que pongamos una nota fuente donde digamos se obtuvieron los datos. Pero si estamos tomando un cuadro de otra fuente y como tal lo estamos mostrando a otro auditorio, entonces pondremos la fuente señalando el autor y dónde lo podemos encontrar. Esto es importante para no caer en temas de plagio. Al momento de elaborar un cuadro, hay que tener cuidado en no cometer algunos errores, entre los cuales podemos mencionar la disposición incorrecta de datos, la presentación de títulos o encabezados incompletos o inadecuados. Hay que evitar cuadros que solamente presentan porcentajes. Si vamos a presentar porcentajes, también debemos de presentar los números absolutos. Y evitar cuadros que contengan demasiada información. Siempre que tengamos que leer un cuadro, conviene hacerlo en cierto orden. Al principio, no sé, siguiendo una guía, aquí presento una, de tal manera que tengamos una rutina, una disciplina de leerlo, y siempre que lo hagamos vamos a tener una seguridad de que lo hemos entendido el cuadro. Empezamos por leer el título y continuamos con las notas explicativas. Es muy importante, insisto, es muy importante que identifiquemos las unidades de medida que se reportan. Con frecuencia se reportan unidades diferentes y cuando queremos comparar entre cuadros, resulta que los valores marcan cantidades diferentes cuando podrían ser las mismas o podrían ser diferentes si no ponemos atención en la unidad de medida. Ya poniendo atención a los números, primero observamos los resultados correspondientes a las celdas de totales, que las vamos a encontrar generalmente en la base de las columnas o en las últimas filas. Luego comparamos los totales con las diferentes celdas que contienen información y buscamos qué relación tienen las variables que se estudian. Casi al final, tenemos que buscar intencionalmente, casi maliciosamente, irregularidades de los datos dentro del cuadro,
Y concluimos elaborando una conclusión final de ese cuadro en particular.